La Navidad siempre había sido una fecha difícil para mí, pero esa noche entendí que algunas fechas no duelen por lo que son, sino por lo que revelan. Estábamos sentados alrededor de la mesa, la familia completa de mi hijo, risas, copas levantadas, platos llenos. Yo estaba al final, como casi siempre, escuchando más de lo que hablaba. Javier había bebido un poco. Lo noté por la forma en que sonreía, por ese tono que aparece cuando alguien quiere hacerse el gracioso frente a los demás. De pronto, en medio de una conversación cualquiera, me miró y dijo, con voz clara y sin bajar el volumen: ¿Y tú cómo te sientes siendo una carga para todos, mamá? El silencio cayó como un golpe seco. Las cucharas quedaron suspendidas en el aire. Nadie rió, nadie tosió. Valeria dejó de mover la copa. Yo sentí ese calor subir desde el pecho hasta la garganta, pero no lloré, no grité, no me levanté. Le devolví la mirada y sonreí. No una sonrisa amable, sino una tranquila. Y le respondí algo que no había planeado. Algo que salió después de 7 años de tragar palabras. Se siente como no tener que pagar tu renta nunca más. El rostro de mi hijo perdió el color. Sus ojos se abrieron como si no entendiera lo que acababa de escuchar. Valeria fue la primera en reaccionar. Escupió el ponche, golpeó la mesa con la mano y gritó: ¿Qué renta? ¿De qué estás hablando? Yo no respondí. No hacía falta. Las miradas empezaron a cruzarse. Las sonrisas desaparecieron. Alguien carraspeó incómodo. Javier no podía mirarme. Valeria me observaba como si yo hubiera pronunciado una palabra prohibida. Sentí como todo lo que había guardado durante años se acomodaba en mi pecho, pesado pero firme. En ese instante entendí que ya no podía seguir fingiendo. Que el silencio también es una forma de mentir. Si alguna vez alguien te hizo sentir una carga, quédate. Porque esa noche, frente a todos, yo dejé de callar. Ese secreto llevaba 7 años enterrado y estaba a punto de destruirlo todo. Me llamo Soledad Ramírez. Tengo 58 años y durante mucho tiempo creí que mi nombre describía perfectamente mi vida. No siempre fue así, claro. Hubo años llenos de ruido, de prisas, de turnos dobles y de un niño que corría por la casa llamándome mamá. Pero todo eso cambió el día que mi esposo murió de un infarto, una mañana cualquiera, dejándome viuda a los 45 años y con un hijo de 9 que me miraba sin entender por qué el mundo se había vuelto tan silencioso de golpe. Desde ese día aprendí a no caerme. No porque fuera fuerte por naturaleza, sino porque no tenía opción. Trabajé como enfermera durante más de 3 décadas. Turnos de noche, fines de semana, guardias eternas. Aprendí a comer rápido, a dormir poco y a guardar mis miedos en un cajón invisible. Todo era por Javier, siempre fue por él. Quería que estudiara, que no le faltara nada, que no sintiera el hueco que había dejado su padre. Javier creció siendo un buen hijo, responsable, cariñoso, atento, o al menos eso creí durante muchos años. Me llamaba todos los días cuando estaba en la universidad. Me contaba sus planes, sus dudas, sus sueños. Yo lo escuchaba orgullosa, sentada en la mesa de la cocina, en la misma casa modesta donde lo había criado. Nunca fue una casa bonita, pero era nuestra. Los muebles viejos, las cortinas descoloridas, el piso que crujía, cada rincón tenía una historia. Cuando Javier me dijo que había conocido a alguien especial, sentí alegría y miedo al mismo tiempo. Alegría porque lo veía ilusionado, miedo porque sabía que ese era el principio de una distancia inevitable. Valeria apareció en nuestras vidas con una sonrisa perfecta, ropa elegante y una forma de mirar que no necesitaba palabras. Desde la primera cena noté cómo observaba la casa, los platos desparejos, la mesa pequeña. No dijo nada, pero lo dijo todo. Javier no se dio cuenta, o prefirió no hacerlo. Cambiaba de tema, hablaba de su trabajo, de sus planes. Yo empecé a sentirme más pequeña, como si de pronto ocupara demasiado espacio. Me volví más cuidadosa con mis palabras, con mis gestos. Aprendí a no opinar de más, a no incomodar. Después de la boda, la distancia se volvió rutina. Al principio todavía venían los domingos. Yo cocinaba lo que a Javier le gustaba desde niño. Me esforzaba porque todo estuviera limpio, ordenado, aunque nadie me lo pidiera. Con el tiempo, las visitas se fueron espaciando. Siempre había una excusa, que estaban cansados, que tenían compromisos, que otro día. Mi vida se hizo pequeña sin que me diera cuenta. Me acostumbré al silencio, a comer sola,
a ver la televisión sin realmente mirarla. Mi pensión apenas alcanzaba para lo básico. Pagaba la luz, el agua, compraba lo necesario. Postergaba arreglos en la casa, porque siempre había algo más urgente. El techo goteaba cuando llovía. Una tubería oxidada olía mal. Yo ponía cubetas y seguía adelante. Nunca me quejé. No quería ser una carga. No quería molestar. Me decía a mí misma que así era la vida, que los hijos crecen y hacen la suya, que mi papel era estar disponible, callada, agradecida por las migajas de tiempo que me daban. Me acostumbré a esperar mensajes que no llegaban y a responder rápido cuando sí lo hacían, como si mi valor dependiera de no tardar. A veces, cuando el dolor en las rodillas era demasiado fuerte, pensaba en llamar a Javier, pero no lo hacía. Me decía que estaba ocupado, que no era nada grave, que ya se me pasaría. Guardaba el dolor igual que había guardado tantas otras cosas. El cansancio, la tristeza, la sensación de no importar. Tal vez tú también has callado cosas para no molestar. Tal vez has sonreído cuando querías llorar o has dicho que todo estaba bien cuando no lo estaba. Yo lo hice durante años. Me convencí de que el amor se demostraba aguantando, cediendo, desapareciendo un poco para que otros brillaran. Nunca imaginé que ese silencio, el mío, sería lo que más caro me costaría. Un mes antes de la boda, Javier llegó a mi casa un sábado por la tarde. No me avisó. Tocó la puerta 2 veces, como cuando era adolescente, y sabía que venía a pedirme algo importante. Apenas lo vi supe que no traía buenas noticias. Tenía esa mirada inquieta, la que evita los ojos y se queda fija en cualquier cosa menos en mi cara. Nos sentamos en la cocina. Le serví café sin preguntarle. Había aprendido a leer sus silencios desde niño. Pasaron unos segundos largos antes de que hablara. «Mamá, necesito pedirte un favor». No dijo más. Yo asentí despacio, esperando. En ese momento todavía pensaba que ningún favor de un hijo podía ser demasiado grande. Se aclaró la garganta y empezó a explicarme que él y Valeria ya habían decidido dónde vivirían después de la boda. Un departamento bonito, bien ubicado, cerca de su trabajo. Hablaba rápido, como si temiera que lo interrumpiera. Cuando mencionó el precio de la renta, sentí que el aire se me iba de los pulmones. 18,000 pesos al mes. Me quedé callada, haciendo cuentas mentales sin querer. Eso era más de la mitad de mi pensión. Javier lo notó y se apresuró a hablar antes de que yo dijera algo. «Yo puedo pagar 12,000, mamá. Solo necesito que me ayudes con 6,000 cada mes». 6,000. Lo dijo como si fuera poco, como si no significara nada. Yo pensé en el recibo de la luz, en el gas, en la comida. Pensé en la gotera del techo, en las medicinas que a veces compraba a medias. Javier se inclinó hacia mí y me tomó las manos. «Será solo por un año, te lo prometo. En cuanto me acomode mejor te devuelvo todo». Quise preguntarle por qué no buscaban algo más barato. La respuesta llegó antes de que abriera la boca. Valeria ya había enseñado fotos del departamento a sus papás. Ya les había dicho que ahí vivirían. Cambiar ahora sería admitir que él no ganaba lo que había hecho creer. Entonces llegó la condición. La dijo en voz baja, como si las paredes pudieran escucharlo. «Valeria no puede saber que me estás ayudando. Por favor». Pensaría que soy un fracaso. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de tristeza y alarma. Algo dentro de mí dijo que aquello no estaba bien, que empezar un matrimonio con una mentira nunca trae nada bueno. Pero lo miré y vi a mi hijo, al niño que había criado sola, al adolescente que había visto caer y levantarse. Pensé que era temporal, que una madre ayuda cuando puede. Dije que sí. No fue un sí fuerte ni convencido. Fue un sí cansado, uno que nació del miedo a perderlo, a decepcionarlo, a quedar fuera de su vida. Javier suspiró aliviado. Me abrazó fuerte, como cuando era pequeño, y me agradeció una y otra vez. Me prometió que sería puntual, que sería responsable, que nunca me fallaría. El primer día del mes siguiente hice la transferencia. 6,000 pesos exactos. Miré la pantalla del banco durante unos segundos antes de confirmar. Sentí algo extraño, una especie de nudo en el estómago, pero apreté el botón. Me dije que era por amor, que era solo por un año. Ese mes ajusté todo. Compré menos carne. Dejé para después unas pastillas que me había recomendado el doctor. Apagué luces. Me acostumbré a contar monedas. No le dije nada a Javier.
No quería preocuparlo. Él estaba empezando su nueva vida. Los meses pasaron rápido. Cada 1 de mes hacía la transferencia. Javier siempre respondía con un gracias breve, a veces con un emoji, a veces con nada. Yo guardaba los comprobantes en una carpeta. No sabía por qué, pero sentía que debía hacerlo. Cuando pasó el 1 año, esperé. Pensé que me llamaría para decirme que ya no necesitaba ayuda. No lo hizo. El 2 año empezó sin una sola mención al tema. Yo no dije nada. Me repetía que pronto mejoraría, que no valía la pena incomodar. Con el tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes. Javier siempre tenía prisa. Valeria casi nunca venía. Cuando yo sugería verlos, había excusas. Yo seguía pagando, cada mes, sin faltar uno solo. A veces, mientras hacía la transferencia, pensaba en decir basta, pero luego recordaba su voz, su abrazo, su agradecimiento del primer día. Me decía que una madre no abandona, que ya casi terminaba, que era solo una etapa. No sabía entonces que ese favor había cambiado todo, que ese dinero no solo estaba pagando una renta, sino comprando mi silencio, que cada transferencia me alejaba un poco más de mí misma. Ese año nunca terminó. El 1 año pasó más rápido de lo que imaginé. Al principio todavía contaba los meses, como quien marca los días en un calendario esperando una fecha de alivio. Me decía a mí misma que solo era cuestión de tiempo, que pronto Javier estaría mejor, que entonces todo volvería a la normalidad. Pero el 2 año llegó sin avisar, y con él llegó algo distinto, más silencioso, más difícil de nombrar. Ya no me llamaban con la misma frecuencia. Las visitas de los domingos se volvieron esporádicas. Cuando yo preguntaba si podía ir a verlos, siempre había una razón para no hacerlo. Que el departamento estaba en desorden, que Valeria tenía dolor de cabeza, que tenían un compromiso con amigos. Yo asentía y decía que no pasaba nada, aunque por dentro sentía como algo se iba apagando. Al 3 año ya casi no me invitaban a nada. Me enteraba de reuniones familiares, por fotos en redes sociales, de comidas, de celebraciones donde yo no estaba. Veía a Javier sonriendo junto a Valeria, rodeados de gente bien vestida, copas levantadas, mesas largas. Yo miraba esas imágenes desde mi sillón, con el celular en la mano, preguntándome en qué momento había dejado de formar parte de su vida cotidiana. El Día de las Madres de ese año fue la primera vez que lloré de verdad. Me había levantado temprano para cocinar lo que a Javier le gustaba desde niño. Limpié la casa, puse el mantel bueno, el que casi nunca usaba. Compré flores en el mercado. Javier me había escrito un mensaje corto la noche anterior, diciendo que vendrían a comer. A las 2 de la tarde la comida estaba lista. A las 3 empecé a inquietarme. A las 4 el teléfono sonó. Mamá, perdón, se me pasó avisarte. Valeria organizó algo con su familia. Te veo otro día. No esperó mi respuesta. Colgó. Me senté sola frente a la mesa puesta. Guardé la comida en el refrigerador y comí lo mismo durante toda la semana. Cada bocado sabía a algo que no era hambre. Con los años, mi cuerpo empezó a cobrarme factura. Las rodillas me dolían cada vez más. Al principio era una molestia leve, algo que ignoraba con una pastilla y descanso. Luego, el dolor se volvió constante. El médico me habló de un tratamiento mensual, inyecciones que podían ayudarme a caminar mejor. Escuché el precio y asentí en silencio. Salí del consultorio sabiendo que no podría pagarlo. Cada mes tenía que elegir. El dinero no alcanzaba para todo. Estaban los 6,000 pesos de la renta, puntuales, intocables. Y estaban mis medicamentos, mis revisiones, mis necesidades. Siempre ganaba la renta. Me decía que mi dolor podía esperar, que no era tan grave, que había gente peor. Aprendí a caminar más despacio, a subir las escaleras con cuidado, a aceptar el dolor como parte de mi rutina. El 4 y el 5 año se mezclaron en una sola sensación de cansancio. Ya no preguntaba cuándo terminaría todo. Solo hacía la transferencia y seguía con mi vida pequeña y ordenada. Mis amigas empezaron a notarlo. Me invitaban a salir, a viajar, a hacer cosas sencillas. Yo siempre encontraba una excusa, que no podía gastar, que tenía pendientes, que otro día. Una de ellas me miró a los ojos una tarde y me preguntó qué estaba pasando. No supe qué responder. Decir la verdad me daba vergüenza. ¿Cómo explicar que vivía ajustada para que otros vivieran cómodos? Me limité a sonreír y cambiar de tema.
Al 7.º año ya casi no reconocía a la mujer que era antes. Mi casa seguía igual, con los mismos problemas, los mismos muebles viejos. Yo seguía contando monedas, apagando luces, postergando todo. Javier ya no venía casi nunca. Cuando lo hacía, era rápido, como si tuviera prisa por irse. Valeria apenas me miraba. Yo hablaba poco. Había aprendido a no ocupar espacio. A veces me preguntaba cuándo había dejado de ser importante. En qué momento mi presencia se volvió prescindible y mi ayuda, obligatoria. Nunca nadie me lo dijo, pero lo sentía en cada mensaje sin respuesta, en cada invitación que no llegaba, en cada silencio. ¿A cuántas cosas has renunciado sin que nadie lo note? Yo renuncié a mi comodidad, a mi salud, a mi voz. Renuncié a decir no. Me convencí de que así era el amor, de que desaparecer un poco era el precio por seguir siendo madre. No sabía todavía que esa invisibilidad tenía un límite, que algún día todo lo que había callado iba a pesar más que el miedo a hablar. Ese día salí de casa solo para despejarme un poco. Había pasado la mañana entera luchando con el dolor de las rodillas y necesitaba caminar, aunque fuera despacio. Tomé el camión y bajé cerca de la avenida Chapultepec, una zona que siempre me había parecido lejana, como si perteneciera a otra ciudad distinta a la mía. Caminaba mirando el suelo, cuidando cada paso, cuando algo me hizo levantar la vista. Ahí estaba Javier. Estaba sentado en la terraza de un restaurante elegante, de esos con mesas perfectamente alineadas, plantas decorativas y meseros vestidos de negro. El lugar estaba lleno de gente bien arreglada, risas, copas brillando bajo el sol. Tardé unos segundos en reconocerlo, no porque hubiera cambiado, sino porque no esperaba verlo ahí. Estaba acompañado de Valeria y de otra pareja. Reían con naturalidad, inclinados unos hacia otros, relajados, como personas sin preocupaciones. Me quedé paralizada en la acera. No quise acercarme, no quise que me viera. Me escondí entre la gente que pasaba, como si yo fuera la intrusa en esa escena. Desde abajo, desde la calle, los observé. La mesa estaba llena de platos. No eran los frijoles que yo comía para estirar el gasto, ni las sopas sencillas que me preparaba por la noche. Eran platillos elaborados, coloridos, abundantes. Valeria hablaba animadamente, gesticulando con las manos. Javier la escuchaba sonriendo. No se veía tenso, ni cansado, ni preocupado. Se veía cómodo, próspero, feliz. Todo lo contrario a cómo yo me sentía la mayoría de los días. En un momento, el mesero se acercó con la cuenta. Vi cómo Javier metía la mano en el bolsillo sin dudar. Sacó una tarjeta dorada, brillante, y la entregó con un gesto seguro. No revisó el monto. No frunció el ceño. No hizo cálculos mentales como yo los hacía cada 1 de mes. Simplemente pagó. Sentí un nudo en el estómago. Pensé en mis rodillas, en el dolor que me acompañaba incluso cuando dormía. Pensé en las inyecciones que no me estaba poniendo porque no podía permitírmelas. Pensé en la gotera del techo, en la tubería vieja, en la lista interminable de cosas que siempre dejaba para después. Y ahí estaba él, pagando una comida que seguramente costaba lo que yo gastaba en una semana. No me vio. Se levantaron, se despidieron de la otra pareja con abrazos. Javier rodeó a Valeria con el brazo y caminaron juntos, riendo, alejándose del restaurante. Yo los seguí con la mirada hasta que desaparecieron entre la gente. Entonces sentí algo que no había sentido antes. No era tristeza, no era decepción, era rabia. Una rabia lenta, profunda, que me recorrió el cuerpo entero. No grité, no lloré. Me quedé ahí, de pie, respirando con dificultad, sintiendo cómo algo se rompía por dentro. Por primera vez, me permití pensar una idea que siempre había rechazado. Tal vez no era cierto que no tenían dinero. Tal vez no era cierto que necesitaban mi ayuda. Tal vez yo estaba pagando una vida que no era la mía. Regresé a casa en silencio. El trayecto se me hizo eterno. Cada bache del camino hacía que mis rodillas protestaran, pero ya no me importaba. Al entrar, dejé la bolsa sobre la mesa y me senté sin encender la luz. La casa estaba en silencio, como siempre. Pero esa noche, ese silencio era distinto. Pesaba. Abrí el cajón donde guardaba los comprobantes. Los había ido acumulando sin saber muy bien por qué, uno detrás de otro, mes tras mes. Los saqué todos y los extendí sobre la mesa.
7 años de transferencias. 7 años de 6,000 pesos puntuales. 7 años de decirme que era temporal, que pronto acabaría. Miré los papeles y sentí que me temblaban las manos. Ya no era solo cansancio, ya no era solo resignación. Era una pregunta que no podía seguir evitando. ¿En qué se estaba yendo realmente mi dinero? ¿Cuánto de esa vida cómoda, de esas comidas, de esas tarjetas sin límite, estaba siendo pagado por mí? Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la mesa, rodeada de números, de fechas, de silencios acumulados. Por primera vez desde que todo había empezado, no sentí culpa por dudar. Sentí una claridad dura, incómoda, pero necesaria. Esa noche hice cuentas. Esa noche me senté a la mesa con una calculadora vieja, de esas que a veces fallan y hay que golpear suavemente para que funcionen. Extendí todos los comprobantes frente a mí, como si fueran piezas de un rompecabezas que había evitado armar durante años. 6,000 pesos al mes, 12 meses al año, 7 años completos. Empecé a sumar despacio, una cifra a la vez, como si así el número final pudiera ser menor, pero no lo fue. Cuando terminé, me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Más de 500,000 pesos. Medio millón salido de mi pensión, de mis ahorros, de mis renuncias. Sentí que me faltaba el aire. Me apoyé en el respaldo de la silla y cerré los ojos. Pensé en todo lo que había dejado de hacer con ese dinero, en los viajes que rechacé, en las medicinas que no compré, en los arreglos de la casa que seguían pendientes. No era solo dinero, era tiempo de vida. Lloré, pero no como antes. No fue un llanto silencioso y resignado, fue un llanto cargado de rabia. Cuando se me acabaron las lágrimas, algo cambió dentro de mí. Ya no quería consolarme, quería entender, quería saber la verdad completa. A la mañana siguiente me vestí con la mejor ropa que tenía, no para verme elegante, sino para sentirme firme. Tomé un taxi y le di la dirección del edificio donde vivía Javier. Nunca había ido. En 7 años jamás me habían invitado. Mientras avanzábamos, mi corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba a punto de cruzar una línea invisible. El edificio era moderno, con pisos brillantes y plantas decorativas en el lobby. Me acerqué al guardia de seguridad y le dije que estaba interesada en rentar un departamento. No mentí del todo. Él me sonrió amablemente y me explicó que había varias opciones disponibles. Antes de despedirme, hice la pregunta que llevaba clavada en el pecho. ¿Cuánto cuestan los departamentos de 2 recámaras? El guardia no dudó. Me dio la cifra con naturalidad, como quien recita algo cotidiano. 15,000 pesos mensuales, mantenimiento incluido. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Le pedí que repitiera. Lo hizo, con la misma tranquilidad. 15,000. Salí del edificio sin despedirme. Caminé unos pasos y tuve que sentarme en una banca porque sentí que las piernas no me sostenían. La renta no era de 18,000, como Javier me había dicho desde el principio. Era menor. Eso significaba que algo no cuadraba. O él pagaba menos de lo que decía, o mi dinero no iba solo a la renta. Tal vez a ambas cosas. Regresé a casa con náuseas. Me encerré en el baño y vomité. No era por el trayecto ni por algo que hubiera comido. Era la sensación de haber sido engañada durante años por la persona en la que más confiaba. Me lavé la cara y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada estaba cansada, pero había algo nuevo en sus ojos, una determinación que no había estado ahí antes. Abrí las redes sociales de Valeria. Nunca las miraba con atención, pero ese día lo hice. Fotos de restaurantes, de viajes, de ropa nueva, sonrisas perfectas, frases sobre gratitud y abundancia. Cada imagen era una bofetada. Mientras yo contaba monedas, ellos brindaban. Mientras yo cancelaba tratamientos, ellos se iban de vacaciones. No quise seguir buscando. Ya había visto suficiente. Me senté otra vez a la mesa y volví a mirar los números. Ya no eran solo cifras, eran pruebas. Era la confirmación de que aquello no había sido un malentendido. Nadie se equivoca durante 7 años seguidos. Nadie olvida devolver algo así por tanto tiempo. Sentí una mezcla de vergüenza y furia. Vergüenza por haber permitido que esto pasara. Furia por darme cuenta de que mi silencio había sido interpretado como permiso. Entendí por primera vez con claridad que no se trataba de un error, se trataba de una elección. Javier había elegido mentirme,
Había elegido usar mi ayuda sin explicaciones. Había elegido proteger su imagen antes que mi bienestar. Cuando entiendes que no fue un error, sino una elección, algo se rompe definitivamente. Ya no puedes justificar, ya no puedes minimizar, ya no puedes volver atrás fingiendo que no sabes. Esa tarde miré el calendario y vi que se acercaba el 1 del mes. Por primera vez en 7 años no sentí el impulso automático de hacer la transferencia. En lugar de eso, sentí una calma extraña, como si por fin estuviera a punto de recuperar algo que había perdido. Todavía no sabía cómo ni cuándo, pero una cosa era segura: no iba a seguir pagando una mentira. El 1 del mes llegó como siempre, silencioso, sin anuncios. Me desperté temprano, preparé café y me senté frente a la mesa donde durante 7 años había hecho lo mismo. Abrí la aplicación del banco por costumbre, pero esa vez no avancé. Miré la pantalla unos segundos y la cerré. No hice la transferencia. No porque quisiera castigar a nadie, sino porque ya no podía seguir fingiendo que no sabía. El teléfono sonó a las 3 de la tarde. Supe que era Javier antes de mirar la pantalla. Contesté sin saludar. «Mamá, ¿ya hiciste el depósito?» «No ha caído». Su voz era distinta, apurada, tensa, como si algo importante estuviera a punto de romperse. Respiré hondo antes de responder. «No he ido al banco». Hubo un silencio breve, seguido de un suspiro impaciente. «¿Pero por qué no?» «Es primero. Ya sabes cómo se ponen con la renta. Necesitamos hablar», dije. «En persona. No puedo hoy. Valeria tiene un compromiso». «Entonces no hay depósito». No levanté la voz. No discutí. Dije esa frase con calma, como quien anuncia una decisión tomada desde hace tiempo. Al otro lado de la línea, el silencio se alargó. Lo imaginé sorprendido, molesto, buscando una forma de recuperar el control. «¿Me estás poniendo condiciones?», preguntó al fin. «Te estoy pidiendo que vengas». Aceptó venir esa misma noche. Colgué y sentí que me temblaban las manos, pero no era miedo. Era algo nuevo. Una mezcla de nervios y firmeza. Preparé café, saqué los comprobantes y los dejé sobre la mesa. Abrí las ventanas. Quería aire, quería claridad. Javier llegó tarde, como casi siempre. Entró sin saludar, con el ceño fruncido, mirando el reloj. «¿Qué es tan urgente?», dijo. No lo invité a sentarse. Me quedé de pie frente a él. «¿Cuánto cuesta la renta de tu departamento?». Parpadeó varias veces, como si no entendiera la pregunta. «Ya te lo he dicho». 18.000. «Mentira». La palabra cayó pesada entre los dos. Javier abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «¿De qué hablas?». Fui al edificio. Los departamentos de 2 recámaras cuestan 15.000, mantenimiento incluido. Se llevó la mano a la cara. Empezó a hablar rápido, a justificar, a decir que había extras, que el nuestro era diferente, que no era tan simple. Lo dejé terminar. «Entonces dime algo», dije. «¿Por qué te he dado 6.000 pesos cada mes durante 7 años?» El silencio fue largo. Miró los papeles sobre la mesa, reconoció los comprobantes. Se sentó sin que yo se lo pidiera. «No sabía que estabas tan mal», murmuró. «¿Y tú? ¿Sabías cómo estaba yo?», pregunté. «¿Alguna vez me preguntaste?». Le conté de mis rodillas, de las medicinas que no compré, de las cosas que postergué. No exageré, no hice drama. Dije los hechos, las cifras, los meses, los años. Le dije cuánto dinero era en total. Cuando escuchó la cantidad, se quedó inmóvil. «Pensé devolvértelo», dijo. «¿Cuándo? ¿Después de cuántos años más?». Intentó acercarse. Di un paso atrás. «No me toques, no quiero abrazos, quiero respuestas». Le pedí que hablara con Valeria, que le dijera la verdad, que supiera que yo había estado pagando parte de su vida durante años. Se puso pálido. «No puedo hacer eso. Ella se va a enojar. Me puede dejar. Y si te deja por decir la verdad, ¿qué tipo de relación es esa?». No respondió. Bajó la mirada. En ese silencio entendí algo que me dolió más que cualquier número. Mi hijo prefería proteger la mentira antes que enfrentarla. Prefería seguir usando mi ayuda antes que perder comodidad. «Vete», le dije. «Mamá, vete». Se levantó despacio. Antes de salir, se giró. «Todo esto también es culpa tuya. Nunca dijiste que no». Asentí. Tenía razón en una cosa. Yo había permitido todo, pero ya no. La puerta se cerró y me quedé sola con el eco de mis propias decisiones. Los días siguientes fueron extraños.
No hice la transferencia. El segundo mes tampoco. Sentí culpa al principio, luego alivio. Empecé a usar mi dinero para mí. Compré mis medicinas, dormí mejor. Una semana después, recibí un mensaje. Mamá, necesitamos hablar. Respondí que sí. No con urgencia, no con miedo, con calma. Aún no sabía todo. Creía que lo peor había sido descubrir la mentira de mi hijo. Me equivocaba. Porque lo peor no era lo que él ocultó, sino quién más lo sabía. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera alguien que no esperaba. Una tarde, mientras preparaba café, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Señora Soledad, habló una voz joven, educada. Soy Fernanda, la hermana de Valeria. ¿Podríamos vernos? Necesito hablar con usted. Sentí un frío recorrerme la espalda. No pregunté por qué. Acepté. Quedamos de vernos en una cafetería del centro, un lugar neutral, sin recuerdos. Llegué unos minutos antes, me senté cerca de la ventana. Fernanda llegó puntual. Se parecía a Valeria, pero había algo distinto en su mirada. No había arrogancia, no había prisa. Se sentó frente a mí y respiró hondo antes de hablar. Gracias por venir, dijo. Valeria no sabe que estoy aquí. Eso fue lo primero que me alertó. Algo no estaba bien. Mi hermana me contó todo lo que pasó con la renta, continuó. Y quiero que sepa que no vengo a defenderla. La miré en silencio. Esperé. Fernanda bajó la voz. Valeria sabía que usted ayudaba con la renta desde hace años. No entendí de inmediato. Las palabras tardaron en acomodarse en mi cabeza. ¿Cómo que sabía?, pregunté. Desde hace por lo menos 4 años. Me lo contó en una comida familiar. Estaba molesta porque Javier no ganaba tanto como ella esperaba. Yo le pregunté cómo le hacían con el departamento, y ella respondió como si nada, que usted los ayudaba. Sentí que algo me golpeaba el pecho con fuerza. No dije nada. Fernanda siguió hablando, cada palabra cayendo como una piedra. Dijo que usted les daba 6,000 pesos al mes, que era lo menos que podía hacer. Lo menos que podía hacer. Repetí la frase en mi mente una y otra vez. Pensé en las veces que Valeria me había mirado con fastidio, en las puertas que me cerró, en los saludos fríos, en las invitaciones que nunca llegaron. Todo encajó de golpe. Cuando todo explotó, continuó Fernanda. Ella actuó como si no supiera nada. Se hizo la sorprendida, la víctima, frente a mis papás, frente a todos. Me quedé mirando la mesa. Las manos me temblaban, pero no de rabia, de una tristeza profunda, pesada. Durante años había pensado que Valeria simplemente era distante, fría. Nunca imaginé que detrás de esa distancia hubiera desprecio consciente. ¿Por qué me dices esto?, logré preguntar. Porque me dio coraje, respondió sin dudar. Porque usted es una mujer mayor que sacrificó mucho y nadie tiene derecho a tratarla como si fuera invisible. Alguien tenía que decirle la verdad. Asentí despacio. No lloré, no grité. Sentí algo peor, una claridad dolorosa. Entendí que no solo me habían mentido, me habían observado en silencio mientras me consumía. Habían aceptado mi ayuda sin respeto, sin gratitud, sin vergüenza. Valeria sabía. Sabía y nunca dijo nada. Sabía y me trató como una molestia. Sabía y siguió viviendo cómoda, convencida de que yo siempre estaría ahí, pagando, callando. No duele solo la mentira, duele el desprecio. Me despedí de Fernanda con educación. Caminé de regreso a casa como si el cuerpo me pesara el doble. Cada paso era lento. Al entrar, me senté en la misma silla donde tantas veces había hecho transferencias. Miré la mesa vacía. Ya no había papeles, ya no había cuentas que hacer. Todo estaba claro. Esa noche no dormí. No por rabia, sino por decepción. Me dolía Javier, sí, pero Valeria había cruzado una línea distinta. No fue un error, fue una elección. Elegir saber y no agradecer. Elegir recibir y despreciar. A las 3 de la mañana encendí la computadora. Empecé a escribir. No un mensaje, no un reclamo, una carta. Necesitaba ordenar lo que sentía. Necesitaba cerrar algo dentro de mí. Escribí sobre los años, sobre el dinero, sobre el silencio, sobre lo que significaba ser madre y dejar de ser persona. No escribí con odio,
escribí con firmeza. Cuando terminé, me sentí vacía, pero ligera. Por primera vez, entendí que no podía seguir esperando reconocimiento de quien nunca me vio como igual, que mi dignidad no dependía de que otros la reconocieran. Al amanecer imprimí la carta. Sabía que después de eso nada volvería a ser igual, pero también sabía algo más. Había pasado demasiado tiempo haciéndome pequeña para que otros se sintieran grandes, y no iba a hacerlo nunca más. Escribí la carta al amanecer, cuando la casa todavía estaba en silencio y el mundo parecía detenido. No fue una carta impulsiva. Cada palabra salió después de años de contenerme. Me senté frente a la mesa, con una taza de café que se enfrió sin que me diera cuenta, y dejé que todo lo que había guardado encontrara por fin una salida. No empecé con reproches. Empecé con la verdad. Le recordé a Javier el día que nació, el miedo que sentí cuando me quedé sola con él, las noches sin dormir, los turnos dobles, las comidas sencillas para que a él no le faltara nada. Le escribí que nunca me arrepentí de haber sido su madre, pero que sí me dolía en lo que nuestra relación se había convertido. Le hablé del dinero, sin dramatizar, solo con cifras claras, de los 7 años, de los 6,000 pesos mensuales, de lo que eso significó para mi vida. Le escribí que no me dolía haberlo ayudado, sino haberme vuelto invisible en el proceso, haber pasado de ser su madre a ser una obligación mensual. Un banco silencioso que no pregunta, no exige y no importa. También le dije que sabía la verdad, que sabía que Valeria lo sabía, que ese descubrimiento había cambiado algo en mí de forma definitiva. No lo acusé, no insulté, no pedí explicaciones. Solo dejé claro que ya no podía seguir sosteniendo una mentira que me estaba destruyendo. La parte más difícil fue escribir la despedida. No una despedida total, sino una despedida de la relación que teníamos. Le expliqué que a partir de ese momento dejaba de ayudar económicamente, no como castigo, sino como un acto de supervivencia. Le dije que lo amaba, pero que también tenía que amarme a mí, que si algún día quería volver a acercarse, tendría que ser desde la verdad, el respeto y los hechos, no desde la necesidad. Imprimí la carta y la doblé con cuidado. Al día siguiente, tomé el camión y fui hasta su edificio. No subí. No toqué el timbre. Dejé el sobre en el buzón y me fui. Mientras caminaba de regreso, sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio, como si hubiera soltado algo muy pesado que llevaba años cargando. Las consecuencias no tardaron en llegar. Javier me llamó días después, desesperado. Me dijo que había hablado con Valeria, que la discusión había sido terrible, que ella se sentía humillada, traicionada, expuesta, que había regresado a casa de sus padres, que el matrimonio estaba al borde del colapso. Lo escuché en silencio. No sentí satisfacción, no sentí venganza, sentí pena, no por la ruptura, sino por todo lo que había sido necesario perder para que la verdad saliera a la luz. Le dije algo simple, que lo sentía, que ojalá encontraran la forma de arreglarlo si así lo querían, pero que mi decisión no cambiaría. Colgué y lloré. Lloré por el hijo que tuve, por el que se perdió, por el que tal vez podría volver a ser, pero no retrocedí. Por primera vez en muchos años, me mantuve firme. Los meses siguientes fueron extraños y nuevos. Con el dinero que antes transfería, empecé a hacer cosas pequeñas para mí. Compré mis medicinas completas. Empecé el tratamiento para las rodillas. El dolor no desapareció de inmediato, pero mejoró. Dormía mejor. Caminaba con menos miedo. Arreglé el techo que goteaba. Pinté una pared de la sala con un color claro que siempre me había gustado, pero que nunca me había atrevido a usar. Mis amigas notaron el cambio. Yo también. No era felicidad absoluta. Era paz. Una paz tímida, en construcción, pero real. Empecé a decir, no sin sentir culpa. A contestar mensajes cuando quería, no por obligación. A ocupar espacio otra vez. Javier dejó de llamarme por un tiempo. Lo respeté. Yo también necesitaba distancia para sanar. Sabía que estaba viviendo su propio proceso, enfrentando consecuencias que ya no podía evitar. No era mi papel salvarlo. Ya no. Una tarde, mientras regaba las plantas, pensé que todo había terminado, que la carta había sido el cierre definitivo de una etapa dolorosa. Me equivoqué. La vida todavía tenía más que mostrarme, porque cuando crees que ya tocaste fondo,
A veces la verdad decide revelarse un poco más. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. El tiempo pasó, no de golpe, sino despacio, como pasan las cosas que de verdad sanan. No hubo milagros ni cambios bruscos. Hubo días buenos y días difíciles, pero algo era distinto. Ya no me sentía invisible. Empecé a vivir sin miedo a incomodar, sin pedir permiso para existir. Mi relación con Javier cambió. No volvió a ser la de antes, pero se volvió más honesta. Nos hablamos desde otro lugar, con más cuidado, con más verdad. Aprendimos, poco a poco, a mirarnos como adultos, sin exigencias, sin deudas emocionales. Yo dejé de ser su salvación y él dejó de ser mi única razón. También llegaron personas nuevas a mi vida, gente que no me pedía nada a cambio de su compañía, amistades más presentes, conversaciones sin silencios incómodos. Aprendí que el afecto no debe doler, que el amor no se demuestra desapareciendo, sino estando. Empecé a disfrutar de cosas pequeñas, caminar sin prisa, tomar café en silencio, elegir por mí, cuidarme, decir no cuando algo no me hacía bien y decir sí solo cuando lo sentía de verdad. Entendí que poner límites no me hacía mala madre, mala mujer ni mala persona, me hacía libre. Aprender a decir no fue lo más difícil y lo más necesario, porque durante años confundí amor con sacrificio y no son lo mismo. El amor sano no te borra, no te reduce, no te convierte en una carga. Si esta historia te tocó, si te viste reflejada en algún momento, quiero que sepas algo. No estás sola. Tu experiencia importa. Tu cansancio importa. Tu voz importa. Si quieres, cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te habló más fuerte. A veces compartir también sana. Y si este relato te acompañó, si te ayudó a sentirte comprendida o menos sola, te invito a apoyar este espacio con un like y a suscribirte. No como una obligación, sino como un gesto de compañía. Aquí seguimos, contando historias reales, de personas reales, que un día decidieron dejar de callar. Si esta historia te movió por dentro, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta o pensaste, esto también me pasó a mí, quiero leerte. Cuéntame en los comentarios qué parte fue la que más te dolió, la que más te hizo pensar o la que más se pareció a tu propia historia. A veces, decirlo en voz alta es el primer paso para sanar. También me gustaría saber desde dónde me estás escuchando. ¿En qué ciudad, en qué país estás ahora mismo? Saber que esta historia llegó a distintos lugares y a distintas vidas le da sentido a haberla contado. Si crees que este relato puede ayudar a alguien más, a una madre, a un padre, a cualquier persona que se ha sentido invisible alguna vez, compártelo. Tal vez para ti fue solo un video, pero para alguien más puede ser una señal para empezar a decir no. Y si quieres seguir escuchando historias reales, historias que no se cuentan en voz alta pero que muchos viven en silencio, te invito a suscribirte y dejar un like. No como un favor, sino como una forma de acompañarnos. Aquí seguimos, hablando de lo que duele, de lo que sana y de lo que nos hace volver a encontrarnos con nosotros mismos.